Hola, bienvenidos a una de nuestras clases online sobre lengua y literatura. Hoy trataremos la figura de don Juan Manuel, uno de los principales escritores de la Edad Media y su obra fundamental, su libro más conocido, El Conde Lucanor. Estamos en el siglo XIV. Del Conde Lucanor se han hecho muchas versiones. En la actualidad tenemos muchos libros para libros adaptados, libros juveniles, libros en versión original, libros que son clásicos castellanos, etc. Empecemos hablando de quién era don Juan Manuel. Don Juan Manuel era un noble castellano que nació en 1282 y murió en 1348. Se educó tanto en en el ejercicio de las armas como también en el ejercicio de las letras, es decir, fue caballero de armas y escritor. Un dato importante es que fue sobrino del rey Alfonso X el Sabio. Por tanto, tuvo acceso a todos esos libros occidentales y orientales que se publicaban en la Escuela de Traductores de Toledo, la principal escuela de escritores que existió en los primeros siglos de la Edad Media en nuestro país, en España, en concreto en el Reino de Castilla. A diferencia de los juglares, don Juan Manuel, su idea fundamental era pasar a la posteridad como un gran escritor. Por eso dejaba constancia siempre que su nombre en todos sus escritos. Podemos decir que don Juan Manuel fue el primer narrador que utilizó la prosa castellana para escribir relatos. Por tanto, con don Juan Manuel nació lo que se conoce como la prosa literaria en ficción en el idioma castellano. ¿Qué escribió don Juan Manuel? Actualmente conservamos tan solo 8 obras literarias de este literato. Sin embargo, se sabe que al menos escribió otras 5 obras más que se han perdido. Sin embargo, el libro más importante y más conocido, el libro del cual vamos a hablar, es El Conde Lucanor, o también conocido como el libro de Patronio. Este libro es muy importante porque ha influido también en grandes escritores posteriores como Cervantes, Shakespeare, Tirso de Molina, etc. Nos centramos ya en hablar en concreto del Conde Lucanor, de esta obra fundamental de don Juan Manuel. ¿Qué es en concreto lo que nos cuenta, el argumento? Este libro consta de 51 cuentos que siguen la tradición medieval de los conocidos como exempla o ejemplos, con los cuales se trataba de dar ejemplos morales, filosóficos para la sociedad medieval. En estos cuentos siempre hay un protagonista, que es el conde Lucanor, que pide al otro protagonista, a su consejero Patronio, llamado Patronio, que le dé una serie de consejos para los problemas morales o sociales, filosóficos que este noble ficticio tenía. ¿Y exactamente en qué se inspira este libro? Pues lo hacen los libros tradicionales griegos, indios y árabes, como eran las Mil y una Noche, a los cuales don Juan Manuel tuvo acceso en esta escuela de traductores de Toledo de la que hemos hablado previamente. ¿Cuál era el propósito, la finalidad, el objetivo de escribir estos cuentos que tenían como protagonista al conde Lucanor? El objetivo, claro, es un objetivo didáctico y moral. En primer lugar, pretendía advertir a los lectores de los defectos morales que podía haber o que había en la sociedad del momento, defectos morales tales como la codicia o la vanidad. Y también lo que trataba es de enseñar a los nobles castellanos de esta época, de la época medieval, a que conservasen la fama, la honra y el patrimonio. A continuación nos centramos en hablar de la estructura de los cuentos. Aquí tenemos uno de los muchos cuentos, de los 51 cuentos que hay recogidos en el Conde Lucanor, que se titula Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices. Todos presentan la misma estructura. Siempre hay, al principio, el Conde Lucanor, como se cuenta en el punto 1, en la estructura, la parte 1,
el conde Lucanor plantea un problema a Patronio, que es su servidor, su consejero, y le pide que lo aconseje. Por tanto, tenemos esta parte, estos dos primeros párrafos, en la cual, como dice, estaba en otra ocasión el conde Lucanor hablando con Patronio, su consejero, y le dijo, Patronio, y ahí le pide el consejo, exactamente. Esa sería la parte primera. En un segundo punto, en una segunda parte, contamos con que Patronio establece una semejanza entre el caso que plantea el conde y un cuento. Es decir, él va a decir, el señor conde Lucanor, respondió Patronio, esto que os ocurre, que tanto os preocupa, se parece mucho a lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices. Aquí está, en que él le dice, voy a contarte una semejanza entre tu problema, señor conde Lucanor, y te lo cuento en este cuento. El tercer punto es efectivamente el cuento, que abarca esta parte fundamental, la parte central del cuento. De este cuento que le está dando el consejero Patronio, se llega a que Patronio saca un consejo para darle a su señor. Aquí estamos en la cuarta parte. Nos quedan los dos últimos puntos, que son el quinto, la quinta parte. Al conde le gusta, le parece apropiado el consejo y claro, él lo pone en práctica con buenos resultados. Es decir, lo aplica a su caso particular. Finalmente, él saca en el sexto punto, don Juan Manuel saca una enseñanza con una moraleja y lo termina el cuento termina con unos versos, ¿vale? Que es la sexta parte, sexto, que aquí vemos que está la conclusión, como don Juan Manuel vio que en este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro y escribió unos versos que dicen así, ¿vale? Así es como termina. Y siempre en cada uno de estos cuentos, de estos 51 cuentos, se tiene la misma estructura. Quiero terminar esta presentación, esta clase online sobre don Juan Manuel, con un ejemplo actual extraído de una web del profesor Javier Rodríguez, aquí abajo lo pongo, que ha aplicado los cuentos de don Juan Manuel con sus alumnos, los cuales han tenido que escribir ejemplos con cuentos concretos de situaciones que podrían darse actualmente fácilmente. El título que tiene este cuento es Lo que sucedió a un joven negado para los estudios. Fijaros, a un joven que tiene problemas para estudiar. En la parte que está en naranja, en esta primera parte, se cuenta que un día conversando Manuela con su mejor amiga le dijo, Manuela le plantea a su mejor amiga lo siguiente, Claudia, estoy desesperada y no sé qué hacer. Voy todos los días al trabajo, pero nunca me acostumbro porque no me gusta. Yo por una parte sé que tengo que trabajar para poder mantenerme, pero no quiero estar toda mi vida haciendo algo que no me gusta. Como confío mucho en ti, te pido que me des algún consejo para saber qué puedo hacer. Es decir, aquí se plantea el problema. Se plantea el problema a la amiga. Bien, la amiga Manuela responde a Claudia en la segunda parte que está en verde. Para que entienda lo que te quiero decir, me gustaría contarte una historia sobre un estudiante que se asemeja a tu problema. Es decir, en la segunda parte hay una semejanza que va a contar la amiga. Bien, Manuela escuchó atentamente. En la tercera parte, que está en azul, la tercera parte es el cuento, la historia, ¿vale? Que en este caso habla de un chico que le gustaba mucho el rock and roll y deja los estudios y se va a vivir a la calle, pero después de muchos días pidiendo limosna por su música, pues acaba muriendo. Ese es el cuento. La cuarta parte, que está en lila, cuarta parte, es que Claudia le da un consejo a su amiga, después de extraer la enseñanza de este cuento. Así que tú, Manuela, debes trabajar para poder vivir
Ahora bien, si tu trabajo no te gusta, aplica tu tiempo libre en hacer algo con lo que disfrutes. Pero recuerde que para poder hacer lo que te gusta, primero debes poder vivir. Una quinta parte sería que a Claudia le parece muy apropiado el consejo y lo pone en práctica. En práctica, ¿vale? Entonces, Manuela reconsideró el consejo que le había dado su amiga y así lo puso en práctica y encontró un pasatiempo en el poder disfrutar. Y por último, la sexta parte es la moraleja en verso, en dos versos que tienen un pareado, que rima completamente, con lo cual es un resumen. Para resumir bien esta historia, estos versos se han escrito: si disfrutar tú quieres, primero haz tus deberes. Y como vemos, los cuentos medievales que utilizaba, por ejemplo, don Juan Manuel, el conde Lucanor, se podrían aplicar perfectamente a historias actuales que podríamos hacer nosotros, tanto los adultos como los jóvenes, adolescentes, que estudian en el colegio, en el instituto. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.